Continuamos con protecciones en compresores de amoníaco con variador de velocidad, parte 3, ruido eléctrico que afectan a los variadores, a cargo del ingeniero Guillermo Aglieto, a quien le damos la bienvenida. Esta charla es auspiciada por UTN Rafaela. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Guillermo Aglieto, soy ingeniero de la UTN, Facultad Regional Rafaela, y en esta oportunidad vamos a seguir este ciclo de charlas que arrancó a principios de este año sobre calidad de energía o protecciones en equipos de compresores con tecnología de variador de velocidad. En esta oportunidad vamos a seguir viendo qué pasa del variador al motor y vamos a ver cuáles son las cosas que nos vamos a empezar a cruzar en la industria a medida que vaya pasando el tiempo y la tecnología. Sin más, me gustaría hacer un repaso rápido. Las preguntas que vayan teniendo, por favor, me pueden ir poniendo en el chat. Mis datos de contacto, por supuesto. Y lo que tenemos como inicio que dijimos bien en un principio es ¿qué pasa cuando pasamos de esta tecnología de contactor, de un arranque de un compresor de contactos a tecnología de variador de velocidad arranque suave? En este caso vamos a centrar en variador de velocidad. Lo que termina pasando es que la característica interna de los variadores de velocidad tienen que ver con lógica de semiconductores. Fíjense que nosotros, para lograr tener una alimentación en alta frecuencia dentro de la parte del motor, lo que necesitamos es una tensión sinusoidal de alimentación, la convertimos de alguna manera a continua y volvemos a generar una onda que puede llegar a ser algo similar a una sinusoide, pero ya estamos viendo que no lo es. Y acá es donde empiezan esas complicaciones. En la parte 1, nosotros lo que vimos fue qué pasaba con lo que mandaba este equipo hacia la red. En la parte 2, qué le manda el motor, y hoy vamos a seguir viendo eso. ¿Cuáles son los efectos que nosotros terminamos viendo? Esto es una bornera de un motor. Recordemos que tenemos nuestro inversor y vamos a tener el motor. Y esa bornera vamos a empezar a experimentar algún tipo de fallo. Otra de las fallas normales que vamos a ver son corrientes o tensiones que vamos a tener entre el eje y las carcasas. Una tensión que no nos explicamos por qué. En definitiva, ya vimos la primera parte, qué es lo que nosotros con el variador de velocidad le estamos entregando a la red y cuáles son los eventos y futuros problemas ocasionados por ellos. Vimos también la forma de sobretensiones que le damos al motor cuando tenemos cables alejados, y vamos a seguir viendo ahora cuáles son los otros dos fenómenos que son importantes para cuidar la vida útil de este querido motor. Por último, en la parte 4, a futuro, en la próxima charla, vamos a ver cómo cuidar este bichito. ¿Sí? A modo de resumen, de la parte 1, lo que tenemos en un motor directamente alimentado por la red es una onda sinusoidal perfecta. Cuando le agregamos un variador de velocidad o un arranque suave, en este caso un variador de velocidad, empieza a deformarse la onda. Vimos que podemos tomar acciones que nos permitan mejorar esa forma de onda y sobre todo esa sobretensión de ripple que vemos acá, o el famoso de beta. Y por último, un filtro más completo en la entrada del variador, que podemos llegar a lograr una onda parecida a la original. Luego, en la parte 2, vimos qué pasaba del otro lado del variador. Y vimos que el dB/T que se provocaba en una alimentación con un cable largo termina siendo un dB/T de 1410 volts. O sea, esta sobretensión se da y es muy importante. Vimos que la acción a tomar podía ser alguna resistencia de impedancia para bajarla, o ya directamente un filtro de línea. Y ahora lo que vamos a ver es centrarnos en este filtro de línea y agregar otras características para eliminar lo que es modo común, mejorar el factor de potencia, bajar la corriente de consumo y eliminar el modo común. Importantísimo. Entonces, sin más, vamos a la parte de calidad de energía en el variador. Dijimos, onda reflejada de modo común, nos centramos hoy. Si suponemos que el inversor es una caja negra,
el motor es una caja negra, el conductor que lo alimenta, podemos representarlo a través de impedancias y capacidades. Desde el punto de vista de electrotecnia, bueno, lo podemos trabajar como un circuito eléctrico, pero vamos a cosas más sencillas. Dijimos que esto acá no iba a salir una onda sinusoidal, sino que iba a ser todos pulsos que van a tener valores que pueden ir hasta, vimos en el caso anterior, 1400 volts, para que el resultado, digamos, el promedio, sea algo parecido a una onda sinusoidal. ¿Bien? Tenemos también los voltajes en ese switcheo, que van a ser muy elevados, 80% de la nominal. Y lo que vemos acá es que lo que va a terminar trabajando estos pulsos van a empezar a viajar por esta onda, que es por el cable, y acá lo vemos igual que una onda reflejada, va a terminar en una sobretensión en el motor, la imagen que vimos al principio, sobretemperatura en los contactos. Nosotros ajustamos los contactos del motor y sigue la sobretemperatura. Bueno, viene en función de esta característica de salida del inversor y la característica del cable. Otra cosa que vamos a ver es que podemos llegar a ver, esto del DVT que vimos antes, y lo que podemos llegar a ver es una corriente que se fuga a través de, por ejemplo, el lugar donde está puesto el motor, que es de metal, o incluso vuelve por el conductor, y ahí es cuando empezamos a volvernos locos, ¿sí? Esto vemos que empeora a medida o conforme aumenta esta distancia. ¿Por qué? Porque la onda reflejada se acentúa. Quiero dejar el concepto solamente técnico, pero vamos a la parte más práctica. En el caso de un variador común de IGBT, el tiempo de subida de esta onda, estamos hablando de los 50 nanosegundos, el semiconductor actúa en ese tiempo, y vemos, acá tenemos la distancia del cable, y vemos que a medida que aumenta esta distancia del cable, bueno, estos son pies, estos son metros, el sobrevoltaje aumenta. Entonces, a 10 pies, estamos hablando que podemos tener un 40% de sobrevoltaje en el motor. Y fíjense que a medida que pasamos de esta distancia de cable, de una distancia óptima, a medida que nos vamos de esta distancia, esto es una curva que no es lineal, una distancia entre, recordemos, el inversor y el motor del compresor, una distancia mayor empieza a tener una gran subida en la sobretensión que experimentan los bornes del motor. Entonces esto nos explica el por qué muchas veces tenemos que recurrir a bobinados más fuertes para poder lograr la aislación necesaria, o al revés, nos explica por qué cuando tenemos distintos compresores con distintas variaciones en la distancia del cable, la vida útil del compresor, o del motor mejor dicho, disminuye. Esto lo vamos a nombrar simplemente porque no vamos a dedicar a verlo en detenimiento, pero para estar en sintonía con esto es qué pasa también con el coseno de Phi y por qué es tan importante poner algún tipo de filtrado entre el inversor y el motor, porque a su vez esto es la tensión de salida del inversor y lo que termina, esta es la corriente, y la tensión del motor tiene una determinada pérdida en ese pedazo del cable. ¿Y cómo nosotros podemos lograr a través de un filtrado que la corriente del motor esté en fase con la del inversor? Por lo tanto, esos, en este caso 35 grados, que nosotros mejoramos el factor de potencia, quiere decir que la corriente que toma el motor es un 14% menos. En conclusión, cuando ponemos filtrado, eliminamos el desgaste prematuro o ese colapso del motor, pero además bajamos el consumo. Eliminamos el DVT, o sea, las sobretensiones, y además bajamos el consumo. Pensando siempre cuando hablamos de cualquier aplicación en calidad de energía o en mejoras de productividad, siempre hay que tener en cuenta la eficiencia energética, que es lo que nos reúne hoy. Entonces, mejorando calidad de energía, fíjense cómo nosotros podemos mejorar el consumo de la eficiencia, tanto en potencia, porque va a tomar menos, como en el consumo propiamente del motor. Un famoso win-win.
Bien, después en la imagen anterior la vamos a desarrollar un poco más, pero quedémonos con el concepto que mejorar el factor de potencia, filtrar, es hacer una inversión para mejorar la funcionalidad de la vida útil, que no pare la planta, pero además mejoramos la eficiencia energética. Otra característica importante que veíamos es que vamos a notar tensión en nuestra tierra. Esto es lo que nos vuelve loco en planta muchísimas veces. Tenemos tensión en nuestra tierra, ¿de dónde vienen y qué son? Preguntas que siempre nos hacen. Que tenemos que lograr nosotros es explicar las causas. Y las causas pueden ser, ya vimos, desequilibrios, que es lo más normal, podemos ver armónicos de tercer orden, 150 Hz, los homopolares y sus componentes, pero también tenemos el propio funcionamiento del variador. Y en este caso en azul vemos la tensión neutro-tierra, que para algunos equipos de control nos afecta, recuerden una fechadora, un detector de metales. Y acá tenemos en rojo la corriente, que es la famosa corriente de modo común que experimentamos. En conclusión, o en definitiva, lo que vamos a tener es un extracto de la IEEE, que también lo vamos a analizar en detenimiento. Pero de todo este gráfico, ¿qué es lo que quiero que nos quedemos? Y tenemos un inversor, este es el transformador de la línea, y tenemos un motor. Lo que nos dice este gráfico simplemente es el propio funcionamiento del motor, este es un sistema aterrado físicamente, el propio funcionamiento del variador va a hacer que tengamos corrientes de modo común circulando por los propios conductores que van a cerrar el circuito a través de las tierras. Y acá donde nos aparecen tensiones neutro-tierra entre el eje del motor y el estator, tensiones, nos empiezan a aparecer defectos mecánicos en los rodamientos que duran menos, y empezamos a pelearnos entre mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque muchas veces el efecto final es un deterioro mecánico, pero el origen es eléctrico. Entonces uno puede decir, ¿qué acciones podemos tomar acá? Vamos a analizar a posteriori en otra entrega, ¿qué pasa si yo pongo un cable mallado acá, unido a estas tierras? Vemos que en este caso también incluso puede, como son ondas de alta frecuencia, pueden volver incluso a través de los propios conductores a la fuente. Vemos cómo puede ir cerrar por tierra. Vemos cómo se puede poner filtrado en esta barrera y en esta barrera que ya lo vimos anteriormente. Y esto tiene que ver y está relacionado con la compatibilidad electromagnética en definitiva. Bien, para no demorarnos, esto lo vamos a ver después en detenimiento, pero quedémonos con este concepto. Que si hay un variador y hay un motor y hay una distancia, el propio funcionamiento del variador, en este caso de 6 pulsos, va a provocar que haya una tensión por corrientes de modo común, circulando, llamémosle ruido entre conductores y entre las propias carcasas, que eso es lo que no estábamos acostumbrados a ver en la ingeniería normalmente. Para terminar, ejemplo práctico, como siempre, como nos gusta, es tener en un motor, esto es un motor chico, de un par de HP, ¿qué pasa en la onda común y corriente? Esto estamos hablando de, recuerden, 15 y 2 kHz, es como switchea el driver, sin ningún tipo de filtrado. En este caso, ¿cómo podemos disminuir, fíjense, las curvas comparativas? ¿Cómo podemos disminuir solamente cuando tenemos un filtro de línea a la salida? Con una simple acción, ¿cómo podemos mejorar? Ahí vemos también las corrientes que veíamos antes. ¿Qué pasa si además le agregamos un modo común o rechazo de modo común, una línea de choque de modo común? ¿Y qué pasa si le ponemos las dos tecnologías, tanto modo común como el filtro de onda, que sería la última característica? Podemos llegar a eliminar por completo las tensiones de lo que quiero las corrientes. Y si ustedes me dicen, ¿para qué necesitamos esto? Y tal vez si nosotros tenemos algo, motor aislado en algún lugar, no hay problema. Si nosotros no tenemos equipo de control, no hay problema. Siempre buscamos esto, que los equipos, que nada falle. Y para buscar esa falla cero necesitamos tener todo en cuenta. Tal vez no lo primero que vamos a atacar va a ser esto, probablemente no. Probablemente veamos primero transitorios o atenuación de frecuencia, pero vamos a terminar viendo esto o vamos a tener que por lo menos tenerlo en cuenta. Bueno, con esto lo que hacemos es lograr
empezar a asociar todos los fenómenos con las causas que podemos ver. Y nuestra idea es que empecemos a pensar cuáles son la parte de la planta, esto en el caso de un variador de velocidad aplicado a compresor, cuando empezamos a tener esos desgastes o esos efectos, o cuando, si no los queremos tener, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Mi dato de contacto, las redes sociales, nuestro canal de YouTube también, que se los recomiendo, hay muchísimos videos. Y para lo que necesiten, agradecerles ahora contestamos las preguntas que vayan haciendo en el chat. Y bueno, agradecer a Red Alimentaria por estar siempre en la vanguardia de las capacitaciones y nos vemos en la próxima. Y nos vemos ahora en la mesa chica. Gracias. Gracias a todos por haber participado, por estar atentos, por llegar hasta acá, que ya es mucho. Y alguna aclaración antes de pasar a la mesa redonda, muy importante, que es cómo empezamos a agudizar el oído a ciertos eventos. Y lo que podemos decir, en resumen, fueron muchos temas. Hablamos de cómo mejorar cuando hablamos de eficiencia energética a través de calidad de energía en la parte de compresores, cómo en realidad uno bajaría la demanda máxima, entonces por lo tanto la potencia que uno quiere, y ese es el ahorro. Y después vimos dos temas fundamentales. Yo me gustaría quedarnos con un concepto muy, muy puntual, que es que podríamos llegar a tener tensiones elevadas en un uso normal de las instalaciones con variador, tensión elevada en el motor. ¿Es uso normal de las instalaciones? Sí. A medida que el motor está más lejos del variador, se va a incrementar esto y a medida que aumente la potencia. ¿Cómo nosotros, si fuésemos un médico o un doctor, cómo nosotros estaríamos dándonos cuenta que tenemos alguno de estos efectos? Y eso está bueno. Más allá de después hacer un estudio de calidad de energía, por lo menos ya saber, entonces, si viene alguien rengueando, no le voy a preguntar qué le pasa, porque evidentemente tiene algún problema en la pierna. Entonces, todo lo mismo. Si tenemos vibraciones excesivas, por ejemplo, puede ser una causa esta que estuvimos hablando, hay que analizarla. Si los rodamientos duran poco, por ejemplo, puede ser una de esas causas que se está derivando por ahí por tierra. Hemos visto casos incluso que se ponen rodamientos cerámicos o aislantes para evitar eso. Esas corrientes parásitas están dando vueltas dentro del motor, por lo tanto vamos a tener calentamiento de los bornes inexplicables. Eso es otra causa que podemos estar atentos, o que el bobinado está perdiendo mucha temperatura. Cuando pasan esas cosas, atento, puede venir por acá. O que tengamos en la propia carcasa corriente, que no sabemos por dónde viene, si tenemos el equipo de control cerca, lo va a influenciar, puede venir por ahí. Si tenemos algún dispositivo de control sensible que están teniendo algún error, puede venir por ahí. Y por último, si vemos que tenemos una tensión entre la carcasa y el eje, increíble esto, nadie nos avisó que podía pasar esto, puede venir por ahí. Así que con esas recomendaciones, decirle nomás que estemos atentos, son fenómenos que si no los tenemos van a empezar a aparecer y que bueno, que hay una solución posible. Así que nos vemos en un ratito con los expertos en la mesa redonda.